Buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días, doctoras. Hola. Buenos días, profesora. Buenos días, Hola. profe. Qué Mm, gusto saludarlos. Muchas gracias por estar aquí conectados un día de examen. Eh, ¿Cómo se sienten para el parcial? ¿Se sienten listos? ¿Se sienten cuchillo? No, sí. Les pregunté ayer y no me dijeron. Está todo el mundo. Mejor no digo nada. No, díganme, ¿se sienten listos? ¿Quién no se siente listo? Ok, ¿quién se siente listo? Bueno, no se gana con ustedes, ni modo. Ni hoy, qué feo. Bueno, yo creo que, y hay gente que tiene también como opiniones encontradas sobre todavía la manera en la que esta carrera, en general en casi todas las universidades del mundo occidental, prepara a los estudiantes y pone, digamos que ciertas condiciones académicas. Yo estoy a favor de que se sigan utilizando calificaciones a través de exámenes para medicina en parte, porque no creo que deba ser lo único. Hay cosas que son tan importantes como la evaluación académica del conocimiento. Pero yo creo que a veces se descuida un poco la parte humana, que no es lo único, porque usted puede tener a alguien que es una linda persona y usted no le confiaría que le coloque un catéter venoso central, o me va a decir que sí, es mentira. Entonces, algo que puede suceder a veces cuando uno está en este ciclo es que uno está solamente concentrado en los exámenes. Y esa es la clásica situación del estudiante de medicina de básico. Ustedes están en ciclo básico. El ciclo básico todavía no vemos pacientes, no vamos al hospital, no hacemos procedimientos. Y es difícil visualizar como cuando estamos entrando a correr una maratón. O sea, la meta se ve tan lejos. Es algo que a todo estudiante, por mucho que ame su carrera, le afecta. Y yo comprendo que para ustedes es ahora doblemente difícil por lo de estudiar a distancia. Pero obviando ese detalle, dejemos de hablar de la pandemia por un día. La carrera como tal siempre ha sido exigente, porque se trata de una carrera donde usted básicamente tiene en sus manos la vida de las personas. Y eso suena como algo que es algo como un poder, o sea, es un poder que tenemos, pero también es un honor y es un privilegio poder ser médico. La profesión que ustedes han escogido, aunque todavía no estén seguros de dónde van a quedar y qué les va a llamar la atención, qué les va a gustar, hay cosas que ya ustedes saben. Por alguna razón ustedes decidieron matricularse en esta carrera. Y no necesariamente es una razón que tenga que ver con una especialidad. No siempre hay casos de gente que sepa, yo quiero ser cirujano cardiovascular, intervencionista, especialista en esto y esto y esto. No. Ahora le llama la atención el hecho de poder ejercer la medicina, porque la medicina es una profesión donde básicamente podemos mejorar la vida de la gente. Pero no es la única manera. Hay muchas otras formas en las que uno puede mejorar la vida de las personas sin fajarse. ¿Cuánto tiempo dura esta carrera en esta universidad? 6 años, 4 meses. Ok, imagínense. Entonces, es un tiempo largo y a medida que pasa el tiempo ustedes se dan cuenta
me gusta lo que estoy estudiando, me gusta esta profesión, tiene sus vicisitudes. Las cosas que valen la pena nunca son fáciles y eso es algo que deben mantener aquí, siempre en el norte. Entonces yo quiero, a propósito del primer examen, que ustedes se sientan acompañados, orientados y apoyados, porque las cosas que van a aprender a lo largo del camino luego de Morfo, cuando Morfo fue un bonito recuerdo y ustedes estén extrañando esta materia, les va a pasar, definitivo. Las cosas que van a ver probablemente les van a apasionar cada vez más, les van a gustar. Hay gente que luego que ve medicina interna y estas cosas empieza a tomarle gusto al estudio. Yo sé que es difícil agarrarle el gusto a la carrera cuando hay que estar estudiando anatomía y embriología, pero esa es una fase, eso es un primer paso. Luego viene todo lo demás y esas son las cosas que van a hacer que esto valga la pena. Lo importante ahora no es que ustedes saquen 100 en todo, eso es irrelevante, es la actitud. Y yo siendo docente ya con tanto tiempo de ejercicio ininterrumpido con estudiantes de medicina, puedo decirles que ahora, por ejemplo, ayer me puse muy contenta porque la primera promoción de medicina de ULACIT, antes se llamaba ULACIT UIP, la promoción eran poquitos estudiantes, si no me equivoco eran como 8. Y ayer me salió un anuncio en redes sociales de uno de esos estudiantes. Y yo me sentí muy bien porque dije, wow, yo estaba enseñándole los huesos y ahora él está atendiendo consultas. Y le va muy bien. Es un muchacho que hace rato ya está ejerciendo y eso yo le di clase en 2009. Así que ya hace ratito de eso. Pero me quedo pensando también en mi propia experiencia y en la experiencia de mis compañeros y en la experiencia de mis colegas. Porque la carrera de medicina no es una carrera lineal. Es una experiencia en la que ustedes en sus años de adultez joven han decidido estar en esto y esta carrera les va a ocupar un tiempo importante de sus vidas. Entonces, el consejo que yo les doy como desertora de la profesión, y no me da pena decirlo, esa profesión a mí no me terminó de encantar y yo me sentí en la responsabilidad de no ejercerla si no la iba a ejercer con amor. Fue básicamente eso. Mi responsabilidad es decirles que ahora tal vez el asunto es exámenes. Más adelante van a ser pacientes. Por favor, mentalícense en eso. Yo sé que los exámenes uno se siente tentado a buscar la vía fácil, si saben a lo que me refiero. Uno se siente tentado porque uno es un ser humano. Ustedes son seres humanos, ustedes son gente buena, gente decente, gente con un background de venir de una familia que los apoya, que los quiere, o alguien que creyó en que era importante pagarles su educación. Y por lo tanto, ustedes son el reflejo de esa persona y de su esfuerzo. Y de eso no hay escapatoria y para eso no hay forma de hacer trampa. Porque hay muchas cosas que yo siento que no son tan condenables para un estudiante. Todos los estudiantes universitarios en algún momento, todos, se sienten tentados a irse por la vía fácil, sea cual sea esa vía, ¿no? Pero esa es una decisión que eso tiene un efecto en uno. ¿Alguno de ustedes ha hecho tal vez algo, por favor que no sean delitos mayores aquí, pero uno de ustedes alguna vez ha hecho algo que saben que no estuvo del todo bien? Se salieron con la suya porque nadie los pilló y se sintieron mal tiempo después. Probablemente sí. Todos en algún momento hemos tenido esa ventana de oportunidad. La clásica, ¿no? Yo vi que a alguien se le cayó un poco de plata. Ah, no, mis papás están fregados. Allá él que se le cayó la plata, esto es mío. Y eso no lo hace un delincuente, pero lo hace un ser humano que está cometiendo un error. Nosotros a veces no somos honestos con la gente que nos quiere, a veces mentimos, no nos quieren dejar ir a la playa con el novio, la novia o el chico, la chica y echamos un cuento en la casa y luego nos vamos, la pasamos bien y creemos que nos salimos con la nuestra, pero no fue así, simplemente mentimos.
Y lo peor del caso es que nos acostumbramos a que ese es el modo de vida. Yo veo mucho a la gente cuando justifican, por ejemplo, eh, digo, ustedes saben, ¿no? Los conductores, ustedes saben que hay gente que le gusta parquearse encima de la acera, encima de la parte verde. O sea, ustedes saben, ¿no? Está la acera, la parte verde y la calle. Bueno, hay gente que porque no hay estacionamiento, se estacionan y lo peor del caso es que empiezan a cacarear que en este país no hay estacionamiento, que en esta ciudad no hay estacionamiento. Lo que pasa es que Panamá tiene mente pobre. Lo pueden citar en Twitter, no me molesta. Ustedes son mente de riqueza. La mayoría de Panamá tiene mente pobre. Esa actitud es la actitud de la gente que cree que ellos están fuera de la ley. Viene el policía a hacer su trabajo y viene el susodicho este que se cree en mejor familia a decir, ah, pero vaya, perseguir a los maleantes. Ustedes nunca digan eso. Jamás digan eso. A mí una vez me asaltaron y yo me sentí mal. Pero yo no salí por ahí culpando a la policía de que no vienen a perseguir a los maleantes. Hay delitos y hay delitos y el delito pequeño sigue siendo malo. Las aceras no son para estacionarse y el que hace eso está rompiendo la ley. Y punto. Entonces, ¿por qué es importante recordar esas cosas? Porque ustedes viven en un país lleno de gente que le gusta el juega vivo. Que cuando ven a un policía hacer su trabajo, creen que todos los policías son corruptos y no es así. Hay policías que son gente muy decente, que son responsables, y uno que cree que uno tiene un privilegio de ser humano, que trabaja y paga sus impuestos, se siente en el derecho a cruzar la luz roja porque sí, en el derecho a estacionarse donde le da la gana porque sí, y en el derecho a hacer un montón de cosas que no son correctas, justificando que vaya a perseguir a los delincuentes. Eso es tener mente pobre, mente mediocre. No hagan eso, no copien eso, aprendan cosas mejores. ¿Saben por qué les comento esta situación? A propósito del examen. Porque toda esta semana, ustedes han visto, ¿no? Los casos de COVID se están disparando. Y la gente cree que no es con ellos. No. Ah, esos son los 4 gatos allá, allá. No, es aquí. Aquí, al lado suyo. Vaya a ver la lista de los casos. Bueno, entonces, esto nos involucra a todos y es una situación que nos afecta a todos y me causa gracia que la gente cree que no es con ellos, es con todos nosotros. Lo que nos ha enseñado el virus es eso, que estamos conectados e impactamos con nuestras acciones buenas o malas el bienestar de los demás. Pero cuando uno se acostumbra a que es otro el que tiene que resolver, eso viene de mucho más atrás, de la escuela. Yo me acuerdo, estando en el colegio, yo soy hija de madre soltera, y yo tenía que hacer mi tarea y mi mamá tenía que trabajar como una mula para poder pagarme mi escuela privada porque lo único que hizo el susodicho ese es donar esperma, ponerme el nombre y ya. Y y mi mamá no tenía tiempo de sentarse a estudiar conmigo, entonces yo tuve que aprender a estudiar sola y eso a mí no me hizo ningún daño, muy por el contrario. Luego, yo saqué malas notas en secundaria porque como adolescente tenía problemas de adolescente, yo era una niña perturbada. Y mi mamá me llamó la atención porque saqué 3 notas de 3 pelados y 3 pelados ustedes saben qué significa, ¿no? Que los maestros se rinden con uno y le redondean para no ponerle el fracaso. Eso es así. Ahora la gente saca 3 pelados y, ay, pero yo pasé, deme mi beca. Beca universal, Dios santo. Entonces, esas actitudes donde el populacho y la gente que está acostumbrada a que todos se lo den, ustedes no son esa gente y sus familias no son esa gente. Esa es la clase en la sociedad que nos tiene con los problemas que tenemos. Con el juega vivo de los gobernantes, por ejemplo, con la corrupción rampante, eso viene de nosotros. Cada vez que ustedes escuchen a alguien criticar a los diputados, ¿quién le da el trabajo a los diputados? La gente que vota. Que votan porque les regalaron la beca para el chiquillo, ay, que me van a nombrar mi sobrino y por eso la gente vota mal. Entonces, esto tiene que ver con ese examen de hoy, sí. Porque si usted considera que usted estudió, que usted se preparó y que usted va a demostrarse a sí mismo, usted puede salir bien. No va a tener necesidad de incurrir en nada que sea una tentación. Repito, la deshonestidad no nos hace malas personas, pero nos acostumbra a eh, a una insensibilidad de lo incorrecto. Por eso les estoy dando los ejemplos de esas cosas que ustedes ven que saben que no están bien.
Y puede que a nadie le pase que lo agarren ni lo pillen, no, para nada, nadie se va a enterar. Pero usted sí lo va a saber. Un día es un examen, el otro día es engañar a su pareja, el otro día es me nombraron por una palanca. Saqué mi licencia porque mi papá pagó 200 palos allá en Certracén. El otro día es, yo pagué una multa ahí para que mi negocio siguiera abierto, ejemplos, ¿no? Y uno se va acostumbrando a que todo eso está bien porque uno trabaja y paga impuestos. Trabajar y pagar impuestos no nos exime de la ley, en absoluto. Yo tuve la experiencia de, en algún momento, ser parte del Consejo de Evaluación y Acreditación Universitaria, CONEAUPA, que es la que evalúa las carreras en las otras universidades. Y hubo algo que a mí me decepcionó. Por eso es que yo no trabajo en la Nacional, no porque no doy bola, para que sepan. Yo no trabajo en la Nacional porque me puedo dar el lujo de no trabajar en ese nido de corrupción, donde, aunque hay una buena preparación con buenos maestros y excelentes estudiantes, hay polilla. Y si usted entra en un lugar donde hay eh, frutos que valen la pena y hay polilla, la polilla le va a caer encima. Y la Universidad de Panamá tiene problemas serios de corrupción, pero bueno, la gente cree que ser profesor de la Nacional es de mejor mérito que ser profesor de privada y no necesariamente es así. Yo admiro y venero a los profesores de la Universidad de Panamá, tengo amigos que son docentes allá, pero yo personalmente soy incapaz de trabajar en un lugar por palanca y que, ay, ven, que yo te nombro, no, porque siento que eso es algo que uno se tiene que ganar. En la Universidad de Panamá pasaba mucho con esta gente del consejo, que a veces uno escuchaba historias como, ya sabe, ¿no? Uno pide los expedientes de los alumnos y a veces ve cosas raras como notas así repetidas, o sea, que los estudiantes todos sacaron la misma nota y el profesor, eh, uno va a buscar el plan de estudio y resulta que el tipo no fue a la mitad de las clases y bueno, cosas que se prestan, perdón, cosas que se prestan a mucha especulación sobre las trampas que hay en el entorno eh, académico. Entonces, yo me quedaba de una pieza porque decía, si nosotros somos los que estamos evaluando si las universidades privadas pueden ejercer, ¿cómo así que la universidad estatal va a tener esta clase de cosas? Diplomas que se habían mandado a hacer de gente que no tenía créditos. ¿Qué? ¿Cómo así? Tienes que tener tus créditos para que te dan tu diploma. O sea, en fin. Y eso es la enfermedad de la sociedad. Yo no soy de estar criticando gobernantes porque el que hace eso es el clásico latino mediocre. Uno puede protestar, o sea, protestar es algo importante, manifestarse. Por ejemplo, ahora en junio estamos en el mes del orgullo. Ustedes han visto un par de manifestaciones públicas de un grupo de la sociedad que está en su derecho a manifestarse y protestar. Uno puede protestar porque la universidad no la han abierto. La protesta se hace de manera pacífica, pero la protesta es una forma de expresión y no arregla nada. ¿Quiénes arreglan las cosas? La gente que se encarga de solucionar, la gente que trabaja. Esos son los que arreglan los problemas. Todo el mundo quiere que la educación en Panamá mejore, que el sistema de salud mejore. Ustedes también. Ustedes quieren esas cosas. Y a la larga, cuando vean la diferencia entre un parto en el hospital eh, del seguro y un parto allá en Utibé o en Ustupu o en Mocambo Arriba, yo fui a los tres lugares, se van a dar cuenta que este país lo que está es mal distribuido. Pero Panamá es un país increíble, afortunado, muy bien posicionado. Tenemos muchas cosas buenas. El que diga que este país está en la ruina es un pobre ignorante. Pregúntenle a cualquier extranjero por qué escogieron Panamá. ¿Cuántos de aquí son extranjeros, mis amores? Con orgullo levanten la mano, porfis. Y yo sé que algunos no escogieron, los trajeron, ¿no? ¿Cuántos de aquí son extranjeros? No se escondan. Creo que hay como, en esta mitad del grupo hay como 4. En el grupo A creo que hay más. Todos son nacidos en el país portátil. ¿Es en serio? Bueno, ¿cuántos son de Chiriquí? Voy a ponerles el otro ejemplo. Chiriquí Meto.
Yo. Muy bien. ¿Cuántos son de Bocas del Toro o Darién? ¿Alguno? ¿Y cuántos son de Herrera, Los Santos, Cocleo, Veraguas? Muy bien. Ok. Excelente. Muy bien. Entonces, bajen las manos. La gran pregunta para los demás. Pónganse a pensar esto. ¿Por qué los distinguidos compañeros de Chiriquí, Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé están matriculados en una universidad en la ciudad de Panamá? Porque este país está mal distribuido. En teoría, cada provincia debería tener todas las condiciones que tenemos en la ciudad. Hospital de último nivel, universidades con las carreras que ellos quieran estudiar, y no las hay. Pregúntenles a sus compañeros del interior qué pasa cuando sus abuelos o abuelas se enferman. Pregúntenles. Entonces, esas son cosas que se pueden solucionar. ¿Y saben por qué no se solucionan? Porque la gente en Panamá es juega vivo. Porque queremos gente juega vivo mandándonos. Yo no estoy criticando al gobierno, estoy hablando en general a lo largo de la historia. Eso es lo que ha pasado. Las personas creen que el presidente debe resolver todo. Eso es mentira. Eso no es así. Las personas creen que uno delinque menos saliéndose con la suya en juega vivo que el diputado que le pagan con mi plata. No, porque sigue siendo deshonestidad, sigue siendo incorrecto, sigue siendo juega vivo, pero es a nivel mínimo. Entonces, es lo mismo que pasa cuando usted se acostumbra a ver escenas feas, cosas feas, películas de horror. Uno le va perdiendo como la capacidad de espanto y de impresión a esas cosas. Uno se va desensibilizando. ¿Y por qué les digo esto? Porque yo estudié con una promoción de gente en donde hubo un grupo, no voy a hablar de nombres obviamente, pero había un grupo de gente, en 80 y tantas personas, que hacían copias de este tamañito, que buscaban siempre un juega vivo y les pasó lo que les tenía que pasar, pero era porque estaban tan mal acostumbrados a que eso era la norma, que cuando llegaron a ser profesionales, no les parecía raro que a otro amigo de ellos los nombraran por estar inscrito en un partido. Todas las personas que están en el poder, muchachos, fueron ciudadanos alguna vez, fueron civiles que no tenían un cargo, fueron gente que aprendió el juega vivo. Ustedes no van a ser esa clase de personas, pero si desde ya ustedes se acostumbran a que está bien copiarse, porque nadie me está viendo, créanme que el chip que tienen en sus bellos cerebros se les va a reconfigurar para que la trampa, si me caí, ya volví, para que la trampa no les parezca algo malo. Y lo triste del caso es que cuando uno se acostumbra a la trampa y no le duele y no le hace sentir mal, hay un momento en el que ya te parece bien, luego te parece que tienes el derecho de hacerlo y luego te parece bien hacerle daño a los demás. Conclusión, los diputados están vacunados, los docentes no estamos vacunados, las mujeres menores de 50 no estamos vacunadas, las cajeras del supermercado no están vacunadas, porque aquí hay un grupo de la gente en Panamá que se cree mejor que todo el mundo. Y eso viene de una vida de juega vivo. Así que no empiecen su magnífica carrera con juega vivo. Ustedes ya van a tener suficientes problemas que no se merecen, obvio, cuando se enfrenten a la Universidad de Panamá y todo el mundo los compare con ellos. Yo me voy a sentir mal por eso, pero me voy a sentir bien si ustedes pueden demostrar siempre a ese poco de gente necia que ustedes se ganan el mérito de ser doctores. Y eso comienza hoy. Les voy a pedir que por favor sean honestos en ese examen. ¿Ok? Yo no espero perfección de mis alumnos. Yo espero que sean gente de bien, que puedan mirar a la cara a su abuelo o abuela antes de morirse y decirle, abuela, abuela, me gradué con el esfuerzo, no con juega vivo. Ténganle respeto a sus papás. Si ustedes llegan a hacer ese tipo de cosas deshonestas porque sienten que están en necesidad de hacerlo, yo creo que ustedes son gente brillante y no se dan suficiente crédito. Y creo también que a veces el problema es que tienen miedo al fracaso. ¿Cuál es el problema con el fracaso? El fracaso enseña. El fracaso te ayuda a saber qué tienes que hacer la próxima vez para mejorar
Y para aprender, porque un día estamos solos, man. Un día está un paciente ahí, doctor, ayúdame, y tú no tienes dónde copiarte. Eso es un momento que da miedo, pero les va a tocar. Y la única manera en la que ustedes se van a sentir realmente útiles es que sepan lo que están haciendo. Así que no tengan temor, hagan las cosas honestamente y se pueden después ir a dormir tranquilos, sintiendo que por lo menos ustedes, ese examen va a llevar su nombre, así como el diploma va a llevar su nombre. Y bueno, es lo que puedo decirles en verdad. Bueno, entremos en el tema que he preparado el día de hoy. Hay algunas cositas que quedaron como por fuera. En el tema de columna, dado que hoy es sábado, quiero que hagamos más que todo una discusión práctica fuera de la línea de confort, porque casi siempre estamos viendo imágenes del Néter y hombre, qué pereza, ¿no? Así que para seguir en la onda de las radiografías, vamos a ver algunas imágenes y el que quiera participar, por favor, siéntase libre de activar su micrófono. La primera imagen que estamos viendo es la imagen de las radiografías de mano, como pueden ver ahí, pero tienen una diferencia. Les aclaro que aquí no hay fractura ni luxación. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos imágenes? ¿Quién me dice? ¿Desde dónde están tomadas? Perdón, amor, no te escuché bien. ¿Desde dónde están tomadas? Más allá de eso, mira la estructura de los huesos. ¿Qué tiene de rara la estructura de los huesos? Están más claras, Ajá, como si ¿por estuvieran qué? Ajá. huecas. Eso, muy bien. ¿Quién contestó? Tejera, Luis. Luis, excelente, Luis. Esos huesos se ven huecos, correcto, tienen osteoporosis. Por si no habían visto, la osteoporosis le produce al hueso ese tipo de cambios, en donde la densidad ósea no es la misma. Y lo triste del caso es que la osteoporosis a veces ni siquiera da ningún síntoma, nada que uno pueda decir, ay, yo siento que tengo algo en los huesos, que me pasa algo en los huesos. Mentira, uno se siente normal, pero llega un momento en que por un trauma, bueno, ya vimos lo que pasó ayer, ¿verdad? Con las lesiones de cadera. La osteoporosis es una condición que muchas veces no avisa, entonces es preferible hacer estos exámenes de densitometría ósea a partir de... Ustedes no, porque ustedes todavía están jóvenes, pero las mujeres en edad menopáusica y los hombres a partir de... No me acuerdo a partir de qué edad, pero el punto es que sí es importante descartar que exista desmineralización de los huesos, porque para la osteoporosis también hay tratamiento y para la osteopenia hay... No, para la osteopenia hay tratamiento, para la osteoporosis hay medidas que pueden disminuir enormemente el riesgo de fracturas. Entonces, ayer vimos la columna, ¿verdad? Varias preguntas de repaso solo para saber qué tanto se nos quedó. Según su forma, las vértebras, ¿cómo se clasifican? ¿Largas, cortas, planas, irregulares? ¿Cómo se clasifican? Según su forma. Irregulares. Las vértebras son huesos irregulares, ¿sí? Entonces, las vértebras están distribuidas en la columna cervical, en la columna torácica, en la columna lumbar. ¿Cuántas vértebras había en la columna cervical? En número, ¿quién recuerda? 7. Muy bien, 7 vértebras. Muy bien, 7 vértebras cervicales. El otro grupo no se acordaba. Bueno, debe ser que estaban dormidos. En la columna torácica, 12. excelente. ¿Y en la columna lumbar? 5. 5, perfecto. Ahora lo que vamos a ver, y por favor quiero que se atrevan, no tengan miedo, estamos aprendiendo, es algunas condiciones que se pueden observar en las radiografías simples de columna cervical. Voy a hacer varias aclaraciones, porque siempre hay alguien que va donde su papá, tío, hermano, primo, doctor, y le da otra explicación toda rimbombante. Recuerden que les he dicho que estamos viendo radiología 101 para estudiantes de anatomía. Cuando ustedes vayan a radiología, que es una materia, van a ver, por ejemplo, las de tibia, las fracturas que vimos de tibia, todos los grados y clasificaciones que hay, las de húmero, las de cadera, todas esas patologías tienen clasificaciones y descripciones que son mucho más detalladas que las que estamos haciendo aquí. Yo lo que quiero es que ustedes se familiaricen con comparar la anatomía que estamos estudiando
con los exámenes de imagen. Entonces, algo básico, esto es una radiografía normal. Algo básico cuando vemos las radiografías de columna cervical es identificar si están adecuadamente tomadas. Creo que ustedes conocen los huesos, ¿verdad? A ver, quiero escuchar varias voces, por favor. ¿Cómo se llama este hueso que está aquí? Mandibular. Mandibular, que es un hueso plano, ¿sí? Este hueso que está como flotando. Hioides. Hioides, con H, muy bien. Acá tenemos el occipital, la base del cráneo, y acá tenemos los dientes. Ok. Para ver la columna, tenemos que cerciorarnos que estamos viéndola en toda su extensión en la radiografía lateral. Debemos ver la base del cráneo, ¿sí? Y debemos contar todas las vértebras cervicales, las 7, incluso hasta la parte de arriba de T2, ¿sí? Si solamente vemos T1, se considera que la placa no fue bien tomada. Recuerden que las placas se toman con una técnica, ¿ok? O sea, la técnica de tomar las imágenes, eso se estudia en la carrera de radiología, técnico en radiología. Los médicos que se encargan de hacer estos exámenes, perdón, de evaluarlos, interpretarlos e incluso también de ordenar distintos exámenes cuando alguien ordena uno que no sirve, son los radiólogos. Pero la parte técnica implica hacer ajustes para poder observar en su totalidad ciertas estructuras. Yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, T1 y base top de T2. ¿Está bien tomada? Sí. O sea, yo cuento las vértebras. Si no cuento las 7, yo solicito volver a tomar radiografía lateral de cuello. Entonces, se puede tomar nuevamente con los hombros descendidos para que se pueda observar mejor la columna, y eso tiene su razón, ¿ok? Casi siempre cuando tomamos estas placas, estamos buscando ¿qué cosa? Lesiones, fracturas, rectificación de la columna, salida de una parte de la vértebra de su lugar. O sea, examinamos no solamente la integridad de los huesos, también examinamos la integridad de la columna, ¿ok? Entonces, hay un procedimiento que vamos a hacer, que vamos a tratar de seguir, que es trazar las líneas de alineación de la columna cervical. Primero tenemos, ¿se acuerdan del ligamento longitudinal anterior? Bueno, el ligamento longitudinal anterior pasa por los cuerpos vertebrales en la parte anterior. Y esos cuerpos vertebrales, si no se acuerdan es porque no están tomando apuntes. Les he dicho que ejerciten tomar apuntes con la mano y de esa forma se les van a grabar mejor las cosas para no tener que estar aturugándose de material de estudio antes del examen. Créanme que es así. La línea anterior del ligamento longitudinal anterior la voy a trazar en el borde anterior del cuerpo vertebral, ¿ok? Aquí. La línea posterior en color naranja, vamos a hacerla en la parte posterior de los cuerpos vertebrales. Ahí está. Y la línea espinolaminar se traza, vamos a ponerla de rojo, en la parte anterior de las apófisis espinosas, que son estas prominencias aquí atrás, y se extiende desde el borde interno del cráneo. ¿Okay? Va por aquí, y yo trato de ver que haya continuidad. O sea, que la línea no se interrumpa, ni se angule, ni para adentro, ni para afuera. Cuando yo puedo ver esas líneas y trazarlas bastante continuas, digo que la columna está alineada. Recuerden lo que les dije de la columna cervical y de los otros segmentos. Tienen curvaturas. La curvatura del cuello es una concavidad. Muy bien. Ahí están las líneas. Y por cierto, esa sombra que ustedes ven ahí como cuadrada es el dispositivo para inmovilizar la columna cervical. ¿Dónde se encuentra la médula espinal? Aunque no la puedo ver porque es una radiografía, está entre las dos líneas posteriores. Ahí sería la ubicación de la médula espinal. Ok.
La otra imagen que quiero que conozcan, tal vez no es una imagen muy común en el entorno general, pero sí pasa. Recuerden que estábamos hablando ayer de Superman, ¿verdad? La lesión C1-C2 se puede observar a través de esta radiografía en algunas ocasiones, que es la proyección transoral, o sea, con la boca abierta. Cuando observamos la placa tomada con la boca abierta, vemos en la parte posterior de la orofaringe, atrás, tenemos la articulación atlantoaxial. ¿Cómo era que se llamaba esta cabecita? ¿Se acuerdan? Esta C2, la segunda cervical. ¿Cómo se llama esa cabecita? Atlas. No, atrás es la C1. Ay, ups. Bueno. Diente. 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 C1 es Atlas. Oye, estamos estudiando, relájense. El diente, muy bien. Entonces, C1 y C2 son las dos primeras vértebras cervicales. Entonces, si yo llegara a tener una lesión del diente, del axis, este es axis, yo podría verlo, como una opción, podría verlo a través de esta radiografía. Pero además, se pueden ver lesiones de la primera cervical. La famosa fractura de Jefferson. La fractura de Jefferson se puede observar en muchas ocasiones a través de este examen. ¿Qué es lo que debo ver normalmente? Bueno, la porción de la apófisis odontoide o diente, con los espacios que separan al diente del axis de las apófisis laterales de C1. Acá están las porciones laterales de C2 y la alineación normal que yo debo ver. Esa radiografía es normal y yo veo que el espacio entre C1 y C2 está perfectamente alineado. Si eso no se ve así, puedo pensar que hay un problema con esa articulación. Pero esa no es la radiografía que normalmente ustedes van a ver. Solo quiero que sepan cuando la vayan a ver que esa es la segunda cervical. A ver, ¿quién quiere trazar las líneas en esta radiografía? Para darles entonces control de la pantalla. Lo que yo hice Nanta con las tres líneas de colores, ¿quién lo quiere hacer? Miren bien la radiografía. A ver, ¿algún voluntario? Bueno, mi tiempo es oro y hoy estoy un día más cerca de la muerte, por si no lo saben. Yo las voy a trazar. Aquí tenemos la línea anterior. Acá tenemos la línea media que va por la parte posterior de los cuerpos vertebrales. Y acá tenemos la línea posterior. Ahora, comparándolas con esta. Miren, normales. ¿Qué tienen de raro estas líneas? Están rectas. Están rectas. ¿Eso es normal? No. Por No. ningún lado. Por Puede tener ningún una lado. rectificación. Correcto. Rectificación de la columna cervical. Exactamente. Eso se observa. Incluso no necesariamente tiene que haber fracturas, nada. Eso solito es una lesión y es parte del cuadro del esguince cervical, el famoso latigazo, el whiplash. Cuando hay accidentes automovilísticos que no pasan a mayores, donde solamente hay una sacudida del cuello, eso es lo que se suele ver. ¿Cómo se maneja el latigazo? Pues si no tenemos fractura, ni ninguna luxación, ni ninguna lesión grave del ligamento, porque las vértebras están, a pesar que está rectificada, las vértebras están alineadas, se coloca una inmovilización con un cuello blando o un cuello rígido, depende de lo que se quiera lograr, porque a veces el cuello rígido funciona mejor cuando la columna está desalineada, o sea, cuando hay alguna angulación en esa línea, que una vértebra está un poquito desacomodada, preferimos que se utilice una inmovilización rígida,
Pero el cuello blando funciona y además de eso te da una protección adicional. Porque acuérdense que nosotros hablamos de que la columna está conectada a todo, ¿no? ¿Qué pasa si uno tiene un esguince de cuello y alguien llega y te abraza o te jala el brazo o te empuja por accidente? Te va a lesionar. Entonces, el cuello blando también sirve para avisarle al resto de la gente que estamos lesionados. Esos esguinces de cuello, lesión de ligamentos, se pueden manejar con antiinflamatorios, analgésicos y relajantes musculares. ¿Pero por qué la columna queda así? Porque como tenemos lesiones de ligamento, esa región se inflama y la región inflamada también irrita a los músculos y esos músculos quedan tensos. Entonces, eso es lo que sucede. Cuando ya baja la inflamación y la espasticidad de los músculos, la columna debe regresar a su curvatura normal. ¿Qué vemos aquí? Ahí no se ve toda la columna, yo sé, pero ahí está la sección que estoy enfocando, muestra una lesión. ¿Quién la ve? Los discos están muy separados. No, mi amor, mira el cuerpo vertebral. Algo menos rebuscado. Algo más obvio. No tiene la misma curvatura que una columna hacia atrás y hacia adelante. Se te oyó entrecortada, no sé si los demás sí te oyeron bien, pero yo no te entendí nada. ¿Puedes repetir, por favor? Que la verdad no sé desde dónde se está viendo el piso, pero creo que se está viendo de perfil del lado derecho. Entonces, creo que la curvatura en vez de estar un poco hacia adelante, está como hacia atrás. La curvatura está alterada, sí, pero, oye, ¿de verdad nadie ve la fractura? El cuerpo Yo sí la vertebral. vi, profe. ¿Y por qué no dijo nada? No, porque mi compañera estaba hablando. Quítele la palabra. No, 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 esto aquí es pelea de perro. No, no. La compañera estaba hablando, sí, pero tú también puedes decir. Lo que pasa es que les explico. Acá en mi pantalla, yo no estoy viendo el Teams. Si alguno de ustedes levanta la mano, yo no me doy cuenta. Nada más le estoy aclarando eso porque a veces el asunto es que la pantalla completa no me deja ver el programa. Entonces, por eso les digo, hagan, porque no me voy a poner a mandar porque honestamente, pues, me toca estar saliendo. Entonces, hay una desalineación y hay una fractura bien. Y esa fractura es de cuerpo vertebral. Bueno, me alegro porque digamos, me preocupa que nadie la ve. Entonces, es bastante obvia. Y claro, tiene que haber algo de desalineación de la columna. Las líneas de la columna están totalmente rectificadas, pero además... Muy bien. Entonces, acá, ¿qué están observando? Pueden ver las líneas. Primero miren si pueden ver las líneas, trazarlas con la mente. Profesora, yo Miren acá, sí quería agregar señora. un comentario. Es que yo estaba levantando la mano y pues ahora me entero que usted no la veía. Lo siento, por eso les estoy aclarando. Sí, Dile, diga. bueno, cuando yo tuve el accidente sí tuve síndrome de latigazo. Y de verdad es que no es muy fácil y bueno, yo la pasé bastante mal. Qué triste, lo siento. Pero se solucionó. Es que hay diferentes grados. Que bueno, hay gente que le da súper bien, que un par de semanas se recupera y hay gente que queda con dolor crónico. Depende mucho también del tiempo de atención, por lo menos el latigazo no sale de una vez, no sabes, porque la lesión se dio, pero no está como, al inicio el shock del golpe te deja como levemente anestesiado y luego empieza a salir los achaques. Ok, no sé si pueden contar qué vértebra está desalineada en esa imagen. Profe, no estoy segura, pero la quinta. Para ver, 1, 2, 3, 4, 5. Creo que es la sexta, me parece. Porque, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
No, y falta una vértebra aquí en la imagen, pero sí, es más o menos entre la quinta y la sexta, es ahí casi al final de la columna cervical. A mí me parece que es la sexta, pero otra cosa, no sé si ven la sombra del cuello de inmovilización, aquí está la hebilla, ¿lo ven? A veces esas placas se tienen que tomar en el momento cuando la persona acaba de ser atendida, se le deja el cuello, se le toma la placa, porque en el lugar del accidente tú no sabes qué pasó. ¿Me explico? Entonces tú llegas al hospital con el cuello rígido y no te han diagnosticado nada, así que tienen que hacerte la radiografía manteniendo el cuello inmovilizado. Por eso ustedes a veces ven que en este tipo de placas se puede ver en ocasiones el aparato. ¡Ay, caramba! Ok, voy a poner acá voy a hacerle el control a cualquiera de ustedes y por favor, a ver, Urrutia, dígame dónde está la lesión. Señáleme ahí con el mouse. Aquí. Muy bien. ¿Qué hay ahí? Una fractura. Es que quería como contar desde el inicio, pero como no veo, no puedo. No se ve toda. Es que esa es localizada para que se enfoquen en la lesión. Ajá. ¿Qué parte de la vértebra está lesionada? El cuerpo vertebral. Genial, muy bien. Esto, Excelente. una pregunta, Ajá. ¿esto está hinchado? Sí. Es que muy bien, buen ojo. Pero después les explico algo con respecto a, muy bien, con respecto a las imágenes, no todas las imágenes sirven para, no, perdón, ok. La radiografía no es el único examen que se toma en estas circunstancias, creo que eso ya lo hemos mencionado, ¿verdad? Convendría en estos casos hacer resonancia magnética, pero como examen inicial sí sirve, porque tú tienes que ver exactamente qué pasó. Así que luego se hace la resonancia, si es necesario, porque en verdad la resonancia es un examen caro. Martín, dele. Señale la lesión. ¿Me escucha, profe? Sí, mi amor. ¿Dónde está la lesión, hijo? Mire bien, aléjese un poquito de la pantalla para que no se le confunda las sombras ahí de la radiolucencia y radiopacidad. Dele, Martín. Señale dónde está la lesión. Está como un poquito más difícil, pero no está imposible. Yo sé que algunos ya la vieron. ¡Eso! Muy bien, esa es la apófisis espinosa, exactamente. Genial. Ya pues. Ah, María. Entonces, lo que pasa también es que en ocasiones las lesiones de vértebras no necesariamente se ven en una sola vista, y ese es el problema. Ya, quédate quieto. Déjame buscar Ajá, ahora sí. El problema también es que las lesiones no son del todo obvias en algunas ocasiones. El latigazo a veces no se ve nada, pero uno toma la historia, el antecedente. Sobre todo hay que sospechar lesiones de esta clase cuando hay caída de altura, ¿sí? No, que me caí porque fui a cosechar los mangos y, en fin, cosas así que son a repetición, ¿no? El mismo patrón. Bien, esta en particular es la fractura que le llaman fractura del ahorcado, ¿sí? Es la fractura de C2, la segunda cervical. No necesariamente se da por ahorcamiento, pero así se llama. ¿Qué es lo que se observa? Primero, contamos C1, C2, C3, ahí están las tres primeras. La alineación entre C2 y C3 se pierde, ahí está clarito, ¿verdad? Se perdió, ¿ok? Está desplazada anteriormente. Y aparte de eso, hay algo interesante, voy a borrar esto para que se aprecie. No sé si ustedes ven que las vértebras, cuando están normales, ven que están como dibujadas, ¿lo ven? Se entiende que tienen como el borde de la corteza bastante delineado. Bueno, el borde cortical de C2 se pierde. Entonces, como no se puede dibujar o trazar adecuadamente ese borde o ese límite cortical, decimos que ahí es muy probable que exista una fractura de C2. Entonces, esa lesión se da por hiperextensión de la articulación
entre el atlas y el axis, que suele ser una lesión que se ve en ahorcamiento, pero no necesariamente tiene que ser así. Según Ocedo fue la que tuvo Superman y bueno, ya ustedes saben lo que le pasó. ¿Cómo se llama este examen? Eso no es radiografía. ¿Eso es? Tomografía. Tomografía, correcto. La tomografía es otro examen que utilizamos muy útil para poder observar, digamos que la extensión de los daños a nivel de la columna, sobre todo porque a veces hay fragmentos que se pueden superponer y no los vemos. Entonces, la tomografía es el siguiente examen, pero casi siempre se hacen los tres: radiografía, tomografía y resonancia. Radiografía para empezar. Tomografía en el caso que haya que seguir viendo más fragmentos y no sea una cosa tan evidente en radiografías, y resonancia que nos da información del resto de las estructuras, ligamentos y tejidos blandos. ¿Qué está fracturado ahí? C5, creo que sería eso, C5. Ok, te ve las 5, está bien. El cuerpo vertebral y una parte del arco en la parte posterior. Y aquí ahí parece que hay otro fragmento, sí, es correcto. Y pueden hacer lo mismo de lo de la línea. Ahí se dan cuenta que la línea se perdió. Este examen ahora, ¿cómo se llama? ¿Qué Es una resonancia. Muy bien, esa es una resonancia magnética, excelente. La resonancia magnética es el examen que ustedes lo ven y prácticamente están viendo el néter, ¿verdad? Pero en blanco y negro. La resonancia nos permite ver, miren aquí, vamos a ir de arriba para abajo. Miren, ahí están no solamente los cuerpos vertebrales. ¿Qué más se ve entre los cuerpos vertebrales? La médula. Ah, bueno, los discos. Los discos. Sí, sí, también se ve la médula. Muy bien, doctor. Se ve la médula, se ven los discos, se ve el cono medular. El cono medular llega, eso lo verán con Marisela, al final del disco L1, L2. Ahí termina el cono medular. Y luego viene la caudequina. También se ve, olvídense de esto es órganos, pero acá atrás se ve también los ligamentos, se pueden ver estructuras ligamentosas y estudiar qué pasó. Si se ha dado una hernia de disco, como la que vimos ayer, eso se puede ver ahí. Con las radiografías no se ve el disco, pero sí hay, y no nos vamos a meter en esa camisa de 11 varas, porque si no nos quedamos aquí todo el día, en las radiografías torácicas y lumbares, para que sepan, alguien habló de los espacios de las vértebras. Sí, es correcto, eso se puede estimar en las radiografías, y a veces hay cambios que tú puedes ver en la forma de los espacios que te dicen que algo está pasando. Pero seamos honestos, si yo llego al hospital con un dolor tipo ciática, que se me va para el pie, me molesta el muslo, me duele el lugar de la espalda baja, cada vez que me agacho me duele, cada vez que me levanto o giro me duele, ¿qué me debe mandar el ortopeda para sacarme de mi sufrimiento? Para examinar la columna. Una radiografía. ¿Usted está seguro de eso? Si yo le digo que yo llevo meses así, ¿qué me debe mandar ipso facto? Tomografía. No, resonancia. Sí, una porquería de profesora. Una resonancia, porque si ya yo le estoy diciendo, tiene orejas, ladra, tiene rabo y 4 patas, ¿qué es? Perro. Entonces, yo le estoy diciendo que tengo una hernia de disco, o una lesión de disco, lo más probable. Entonces, en base a eso, se decide mandar la resonancia, porque, las radiografías no te dejan ver los discos, ni la columna, ni la médula detrás de la columna, así que estás perdiendo tiempo. ¿Por qué vas a mandar una radiografía? La radiografía se manda en trauma, ¿ok? Si la persona no tiene ningún trauma en la columna, es perfecto, no tuvo fractura, con un esguince, vaya con su cuello para la casa, ya. Pero con la radiografía ya uno observa si pasó lo que acaban de ver y se decide, bueno, vamos a mandar una resonancia porque es probable que haya tenido lesión medular, vamos a descartar que la haya tenido. Esto es un examen caro. ¿Ustedes saben cuánto cuesta una resonancia? ¿Quién me dice cuánto cuesta una resonancia? ¿Saben más o menos cuánto cuesta? Mucho. Como 300. Creo que como unos $500. Depende de los cortes, pero alguien dijo 300, es más o menos eso, sí, cuesta bastante. Entonces imagínate, te mandan una resonancia de columna cervical o de columna lumbar.
Ahí está, tu examen de 300 y pico de dólares, si acaso. Eso también lo hacen en el sistema público, te lo mandan, te dan la cita y te lo hacen por necesidad, pero casi siempre la gente, para no perder tiempo, se lo hace en privada. Sí, Hay porque te dan una modalidad. cita Ajá. dentro de 6 meses. Sí, mi amor, y es por eso lo que estábamos hablando. Si en Panamá hubiera un poco más de atención a que todas las regiones del país tuvieran la atención clínica que se merecen y el sistema de salud que todos nos merecemos, no tendríamos esa saturación de los servicios. Entonces, la privada ofrece ese servicio para que no perdamos tiempo, porque si ahí te mandan una resonancia, miren, cada vez que se manda una resonancia es porque se necesita, porque es urgente o bueno, es importante. Y eso, pues, es algo que ustedes espero cuando les toque ejercer ya sea cosa del pasado, pero va a depender mucho de qué tanto nos importe luego esta crisis sanitaria que las cosas marchen mejor. ¿Ok? Profesora, Dígame. entonces, para ver lo que sería una parte de las fracturas de cráneo, ¿cuál sería una diferencia en una radiografía con CAP? La tomografía se manda a la ventana ósea, la imagen que refuerza solamente la región de la periferia. ¿Se acuerdan cuando vimos tomografía? Que había unas donde se veía el cerebro y otras donde solo se veía el hueso. Bueno, esa se llama ventana ósea. Cuando tú sospechas una fractura, por ejemplo, en el caso de un adulto mayor que se cae, tú puedes mandar la radiografía, pero como en el adulto mayor existe el riesgo que haya tenido hematoma, con una tomografía tú puedes observar si eso pasó. Se observa la fractura si está hundida, ahí se ve el fragmento, y la tomografía es mucho mejor, o sea, es más sensible en el caso de fracturas de cráneo. La radiografía a veces no necesariamente te la va a mostrar el hematoma, o sea, no se ve, como tú vas a ver hematoma con radiografías, no se ve nada, se ve la cabeza transparente. Entonces, si es un niño, por ejemplo, los niños les pasa mucho eso, que a veces tienen una fractura lineal, los niños preescolares, una fractura lineal no complicada, lo dejas en observación, le mandas su radiografía y para la casa con su venda o algo así, pero un adulto mayor sí es mejor mandar tomografía, por lo que hablamos ayer, ¿vale? Lo digo porque Sí. yo cuando estaba más pequeño, bueno, andaba a caballo y se paró en dos patas y me caí. Creo que tenía como 9 años. Okay. Y luego de eso, a mí me dio vómito, me estaba durmiendo y mi mamá me llevó al hospital. Pero lo que no me hicieron fue radiografía, fue un CAP. Muy bien, hicieron muy bien. ¿Por qué? Porque esa no es cualquier caída, es una caída de un caballo. Probablemente caíste de lado para atrás, ¿verdad? Sí, caí contra el borde de la calle, porque estaba casi... ¡Áyala! Para colmo, caíste en el pavimento, ni siquiera Sí, fuiste en la tierra. estaba cruzando de un cerco al otro, pues entonces el caballo se asustó con una bolsa roja que venía con la brisa. Oye, es que ese es el problema con los caballos. Los caballos son animales majestuosos, pero si se asustan te vas al piso. Y bueno, qué bueno que no pasó a mayores. Me imagino que no pasó a mayores, ¿verdad? No, no pasó a mayores, solamente que a mí no me iban a llevar pues porque no me dolió nada, yo me paré normal, pero después de media hora empecé a dormirme, a vomitar demasiado y fue a donde corrieron. ¿Tuviste concusión cerebral o hematoma? No, nada de eso. Debe haber sido solamente la sacudida, pero igual que bueno que por lo menos te hicieran la tomografía, porque de haber tenido un hematoma si te hubiera pasado algo muy malo. Así que hicieron bien. Eso es lo que se hace, se observa una media hora y si la persona empezó a vomitar o se siente como decaída, hay que llevarlo inmediatamente al hospital. Pero sí, esa es una caída peligrosa. Wow. Profesora, Dígame. Era un cuarto de milla. Ajá. Doctora. ¿qué pasa cuando una persona como, no sé, si se traquea la espalda, digamos, ¿Quién por hace la eso? columna? No Yo, es eso. No es eso. No, vas a quedar así, ¿eh? No es eso. Haz yoga. ¿Te gusta el yoga? no,
Haz yoga. ¿Quién hace yoga? ¿No les gusta? El yoga es genial. A mí me gusta el yoga. Genial, predícale a la doctora aquí las ventajas del yoga, digo en privado, ¿no? No lo hago siempre, pero me relaja bastante. Está genial, ¿verdad? Sí, es tremendo ejercicio, tremenda disciplina para la gente que no le gusta estar... A mí no me gusta eso de estar corriendo, me gusta caminar, pero no me gusta el calor del ambiente, odio el sol, yo en eso sí soy medio vampiro. Cada vez que hace sol, todo el mundo dice, ¡ay, qué clima más bonito! Y yo, cortina cerrada, así que el yoga es buenísimo. ¿Qué iba a decir? No, traquearse la espalda no es bueno, mi estimada doctora, porque en una de esas movidas te puedes lesionar un músculo del cuello. Hay gente que en una de esas traqueadas ha quedado así, ¿eh? Virada. Y la otra razón es porque nosotros no tenemos que estar traqueándonos las extremidades. Yo tenía la mala costumbre de traquearme los dedos y por eso mis dedos están deplorables, pero es algo que a veces lo hacemos como por liberar ansiedad. Lo ideal es hacer algún ejercicio para que tus articulaciones y tus músculos se relajen. Hay muchas disciplinas que sirven para eso. El yoga es una de ellas, aunque el yoga tiene su nivel de exigencia, no es algo tan facilito. La gente lo ve como que, ah, sí, qué fácil, ¿qué? No, entonces, Pero ajá. igual, aunque como nosotros ahorita estamos estudiando, estamos en la computadora todo el día, uno está Exacto. como encorvado. Entonces, sí, cuando yo me estiro, igual suena la columna. Eso sí, eso es normal. O sea, cuando uno se estira, oye que algo suena. No, prepárense cuando estén cerca de los 40, la rodilla les va a traquear. Mis rodillas ya hacen ruido cuando yo las contraigo. Entonces, eso es algo normal. Pero uno lo que tiene que hacer, ustedes que lo pueden hacer, yo no, porque no, o sea, yo estoy hablando, de vez en cuando pónganse de pie, estiren las piernas, cambien de posición, traten de mantenerse cada media hora haciendo un cambio de postura. Porque cuando uno está así todo el día entullido ahí en muchas horas sentado, eso también le hace daño a la postura y le hace daño sobre todo a la columna cervical, porque uno se va mal acostumbrando a estar encorvado con el celular, ni se diga, ¿no? Pero digo, ustedes se ven tan jóvenes, yo estoy acabada, pero no, mentira, yo estoy bien, gracias a Dios. Pero uno cuando está joven tiene que tratar de mantener buenos hábitos en ese sentido, porque hay gente que después, fíjense, hay personas que después desarrollan como una curvatura acá en la espalda, que se ve como si fuera una jiba, pero no es una jiba, es que la espalda está habituada a esa posición, y en la posición en la que tú te quedas mucho tiempo, ahí te quedas. Entonces, trate de no estar traqueándose la columna voluntariamente, porque ahí sí puede hacer un mal movimiento, queda en el quiropráctico, o utilice una silla más cómoda. Ese es el otro problema. Una silla más cómoda. No sean como yo, que estoy usando una almohada detrás de esa silla. La silla está toda abierta así. Soy un mal ejemplo, lo siento. ¿Qué huesos están rotos aquí? Cambiamos de lugar, ¿no? Ahora estamos todavía en el esqueleto axial. Muy bien, las costillas, exacto. Aquí están las fracturas de costilla. Pero saben que las fracturas de costilla en realidad no es tan fácil de ver. En ocasiones hay gente que tiene una fractura costal y ni siquiera se dan cuenta que tienen una fractura. Porque esas fracturas suelen ser, de nuevo, accidentes de carro. ¿Cuánta cosa mala nos puede pasar en un carro? Creo que han llevado la cuenta. Estoy cargando un video acá. Hablando de las costillas, pues es importante recordar que la caja costal nos protege. ¿Cuántos órganos vitales tenemos en el tórax? Corazón. ¿Para respirar? Pulmones. ¿Qué más? En la parte baja del tórax, diafragma. casi llegando al... Bueno, el músculo diafragma está entre el tórax y el abdomen. Ajá. ¿No tenemos más órganos en el tórax? Está el timo, profe. Muy bien. ¿Y cómo llega la comida al estómago? Esófago. Ajá, siempre se les olvida. ¿Qué más? El windpipe. La tráquea. La tráquea. Ajá, sí, tanto a la entrada del opérculo torácico y se divide en la caja torácica. Muy bien, entonces voy a ver un par de videos porque quiero mostrarles algo relacionado con la caja torácica
para cuando estén en algún momento viendo algún procedimiento relacionado con el tórax. El primer video que vamos a ver es una toracocentesis. El segundo video que vamos a ver es una pericardiocentesis. Y el tercer video que vamos a ver es una esternotomía. ¿Ok? ¿Se entendió? Dice que yo escuché, pero no sé qué es eso. Primer video, toracocentesis. Esas son palabras de vocabulario. Actualicen su sistema operativo. Segundo, pericardiocentesis. Y tercero, esternotomía. ¿A qué le suena toracocentesis? Es algo que eventualmente ustedes van a poder hacer. ¿A qué le suena? ¿Qué es eso? ¿Algún procedimiento con relación al tórax? Sí, muy bien, perfecto. ¿Pero qué? Toracocentesis. Doctora, vamos a hacer una toracocentesis. ¿Usted la quiere hacer? Sí. Pero yo no sé qué es. Así me agarraron a mí para la paracentesis. Fue el primer procedimiento que hice en mis rotaciones del seguro. Como estudiante. Me fue bien. Y yo no sabía que era una paracentesis. El doctor dice, ¿quiere hacer una paracentesis? Yo, ok, suena bonito. ¿Qué es una toracocentesis? Toracocentesis. Implica aguja y tórax. Drenar líquido, profe. Genial, eso es más o menos. Se puede usar para drenar líquido, no necesariamente, se puede sacar líquido. Vamos a observar para sacarlo de la toracocentesis. Como cuando le pregunta al paciente, ¿usted le ha dado singultus? Y que no, yo soy católico. Las palabras. Singultus. Ahí está. ¿Ven el YouTube? ¿Aló? Sí, profe. Muy bien, procedamos pues. La toracocentesis es el procedimiento en el cual vamos a colocar una aguja o un drenaje en la caja torácica. Hablando de las costillas es para que vean por qué hay que estudiar anatomía y no vender el libro para comprarse un par de audífonos. No vendan el libro, los que lo compraron ya quédense con el libro. Este procedimiento es necesario, por ejemplo, en el caso que haya una acumulación de líquido cerca de los pulmones. Los pulmones son dos esponjas de aire, ellas deben expandirse y contraerse y en ocasiones quedan rodeadas de líquido en una condición que se llama, anótenlo por ahí, derrame pleural. O sea, el líquido se encuentra invadiendo toda la cavidad pleural, que es donde están los pulmones, y si usted tiene una esponja rodeada de líquido, esa esponja no se va a poder dilatar correctamente para llenar los sacos de aire, que son los alvéolos, adecuadamente. Profesora, una consulta. Dígame, ¿Cuál es la doctor. diferencia entre un neumotórax y eso que mencionó? El neumotórax, excelente pregunta. El neumotórax, neumo es aire, ¿ok? Neumo, aire. El neumotórax es una condición donde el aire que está, por ejemplo, afuera, la presión atmosférica, que son 760, ¿verdad? Milímetros de mercurio, eso es de la escuela. Entra a la caja torácica y el pulmón automáticamente va a colapsar. ¿Por qué? Porque la presión de afuera es mayor que la de adentro. Eso es un neumotórax. También puede ocurrir un neumotórax cuando la pleura, que es la cubierta de los pulmones, se lesiona. Si tú lesionas la pleura, vas a perder la presión intrapleural, que es la que permite que el pulmón se mantenga, la palabra es insuflado. Cuando algo hace que la presión dentro de la caja torácica sea mayor que la presión que permite que los pulmones se inflen, se da un neumotórax. Entonces la cavidad donde está el pulmón se puede llenar de aire y el pulmón se queda chiquitito como un globo desinflado. ¿Cómo se arregla eso? También se puede hacer una toracocentesis, pero en este caso se hace una toracotomía y se mete un tubo. No, ahorita no vamos a ver un tubo, vamos a ver un trocar con un catéter y el tubo se conecta a una máquina para que succione y provoque una presión negativa y el pulmón se infle. La toracocentesis, que es este procedimiento, no hace eso. Nosotros lo que vamos a hacer, eso es yodo. Bueno, solución de betadine para desinfectar o yodo. Lo que se va a hacer aquí es abrir un agujero, ahí está el pacientito, para sacar una muestra de líquido, o se puede hacer terapéutico, porque el paciente tiene tanto líquido dentro de la cavidad pleural que el pulmón
le molesta. Entonces, esto que van a ver es las dos. Diagnóstico, es decir, quiero ver qué es ese líquido. Y terapéutico, quiero aliviar la molestia del paciente. Entonces, ahí vamos a ver los pasos del procedimiento. No es un video largo, quiero que vean principalmente las referencias anatómicas que el doctor va a utilizar. Le está colocando un campo estéril. Miren que está tapado totalmente. Esto es antes de COVID, así que se trabaja con campo estéril porque vamos a entrar vamos a colocar un cuerpo extraño en la cavidad pleural. Esto es el aparato de ultrasonido. Este tipo de procedimientos se puede guiar con ultrasonido para asegurarnos que no vamos a lesionar órganos, ¿ok? No necesariamente se hace, pero en el caso de lo que él va a hacer, que es introducir un tubo de metal, a veces se puede introducir una aguja o un tubo de metal, dependiendo, es preferible usar ultrasonido para detectar que estás en el lugar adecuado y no estás lesionando el pulmón. Pues si vas a tocar el pulmón, pues lo vas a lesionar. Entonces, el paciente está reclinado hacia adelante, totalmente quieto, está consciente. Le va a hacer un drenaje pleural porque el paciente tiene una efusión pleural masiva. Toda la caja torácica de ese lado está llena de líquido. Ni me pidan que lea ultrasonido, no les voy a mentir, yo no sé leer ultrasonido. Este examen es una locura. Yo sé leer de pronto un ecocardiograma, eso sí, pero ultrasonido, Dios mío, eso es anestesia local. Profesora, ¿y electrocardiograma? Al EKG hay que leerlo, el doctor que no sepa leer un EKG, y sí los hay. No, pero usted sabe. Sí, no, pero usted claro. sabe. Sí. No, porque es que yo he aprendido, pero todavía tengo mis dudas. Por ahí le pregunto en privado. Dele, a su momento, sí. Gracias. No, el EKG, yo doy fisiología también, hija. El EKG tiene niveles, por ejemplo, todo médico tiene que saber leer un infarto, un supradesnivel ST, una FA, una TCP, fibrilación auricular, mírame a mí. Fibrilación auricular, que es una arritmia, taquicardia supraventricular, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, ritmo sinusal normal, bloqueo AB, hay cosas que son básicas. Ahí va el trocar, ¿ves? Ajo. Está anestesiado, tranquilos. Aunque bueno, yo no puedo hablar, a mí nunca me han hecho esto, así que me cayó la boca. Profe, con que el paciente esté sentado, ¿qué beneficios tiene? O sea, que tengas mejor visión al... Es localizando la región anatómica donde se va a colocar el tubo. Lo que pasa es que ahí hay que entrar en el área donde tengas menos chance de punzar el pulmón. O sea, los pulmones, los límites de calotópico morfo 2, tú te guías con las costillas. Por eso estoy enseñándoles esto. Porque tú entras por esa parte y tienes menos riesgo. Hay un espacio bastante grande entre el pulmón y la pleura. En esa región, adelante no es así, donde tú puedes fácilmente, bueno, más seguramente colocar un tubo o una aguja y sacar líquido. Casi siempre se hace en esa región. Entonces, ay, la máquina, mi teléfono. Perdonen. No me estén llamando, estoy ocupada. Fría la gente, no se acuerdan de uno el resto del año y están ahí llamando. No me hagan caso. Miren el video. Se está sacando un líquido, ¿lo ven? ¿De qué color es ese líquido? ¿Lo ven? Como amarillento, ¿eh? ¿Lo ven? Ese líquido, miren la cantidad que está sacando ese doctor, es demasiado. Normalmente ese líquido no debe estar en tal cantidad. La muestra que él sacó es para el laboratorio, y en el laboratorio te dicen qué contiene el líquido. Puede ser un exudado, un transudado, puede tener células malignas, y eso explicaría que tenga un derrame pleural. Puede ser un líquido inflamatorio que tiene pus. Por lo que se ve ahí, puede que no tenga sangre, habría que hacerle la prueba. Miren la cantidad que le han sacado al pobre hombre, ¿no? Entonces, el procedimiento se hace en una mesa y esa información es sumamente útil porque nos dice por qué el paciente tiene líquido. Normalmente no se sabe, o sea, tú ves el paciente
con la molestia y sabes que tiene líquido, ese líquido se ve en radiografía, Dios santo, medio litro, se ve en la radiografía, pero tú no sabes qué es. Cuando sacas el líquido, lo más probable es que puedas determinar la causa. Como él le abre un hueco al paciente, todo hueco que usted le abre al paciente tiene que volver a cerrarlo, ¿ya? Ahí le va a tomar un puntito. ¿Y por qué le va a dejar el tubito? Se lo va a dejar ahí. Para que siga extrayendo líquido, profe, ¿no? Sí, para que mantenga el drenaje. A veces se ponen drenajes en el cráneo. Ya les tocará ver uno de esos Jackson Pratt. Un globito de esos que acumula líquido de una hemorragia craneal. Esas hemorragias que ustedes vieron conmigo, cuando vean cómo se tratan. Y ahí se deja el tubo y el paciente no va a tener esa asfixia del líquido ahí. Por lo general, contestándote la pregunta, la posición, es que me sacaron de concentración. Por lo general se busca entre el 9º, 10º espacio intercostal, aproximadamente, de un solo lado, o sea, del lado afectado, para alejarse lo más posible de la base de los pulmones, del área del pulmón. Y ahí dejan el tubito. Oye, se portó bien el paciente, ni se movió. Qué bien, ¿eh? No todos se portan así. Pero bueno, el doctor fue muy cuidadoso. Probablemente es una incomodidad. Miren, tiene una cánula de oxígeno el señor. Pobrecito. Le debe molestar mucho respirar con ese montón de líquido ahí. Puro Mountain Dew ahí en ese pulmón, pobre hombre. Y ahí le están terminando de hacer el ultrasonido. No me pidan que lea eso. Yo no miento. Pregúntale a un radiólogo. Yo no sé nada de ultrasonido. Cuando los veo me quedo como que, ¿cómo la gente lee estas cosas? ¿Qué era el Más otro que que íbamos? Mountain Dew parecía ciclón. Velo. ¿Tú por qué tomas ciclón? Tomaba pasado pretérito pluscuamperfecto. Ok. Qué bueno. Mejor Yo tome también café. tomé bastante y la verdad es que me arrepiento. Tuvo sus consecuencias. Ay, a la vida. Bueno, yo Ya, no puedo ya hablar. a la edad de uno no puede estar tomando eso. A la edad de uno. Hoy al otro, pobrecito el viejo. Ay, Profesor, usted no puede hablar porque usted también tomó. Yo tomaba Red Bull, gracias. En el seguro yo bajé 25 libras en 3 meses. ¿Cuál era el otro video que íbamos a ver? Toracocentesis. ¿Cuál era el otro? Ni se acuerdan. Pericardiocentesis. Sí me gusta, la gente pendiente. Pericardiocentesis, vamos a ponerlo. Yo tomaba Red Bull y ese era mi pan de cada día en el internado. Era que Red Bull, chocolate y café negro y bajé 25 libras y me dio una arritmia. Eso no era vida, no hagan eso. No hagan eso. Entonces, el problema es que eso es mucho azúcar y creo que demasiada cafeína, porque el café no hace daño, el café es lo mejor que hay. Eso de que a mí el café me hace daño, si usted tiene gastritis probablemente sí, pero el café es la bebida más beneficiosa que existe para la salud. Y el que venga a decirles lo contrario, pues yo le voy a mandar los 200 estudios que avalan que tomar café diariamente, si usted no tiene ningún problema, es buenísimo. Ajá, las embarazadas no están tomando café, eso sí. Y las personas que tienen arritmias cardíacas tampoco, pero es excelente. Hay un dicho que dice que cualquier sustancia puede ser veneno o medicina dependiendo de la dosis. Sí, porque todo en exceso es malo, pero por ejemplo, gente que se toma 3, 4 tazas de café al día, a menos que le estén echando azúcar, eso sí lo hace malo, no les debe hacer mayor daño. Voy a proyectar la pericardiocentesis, es una animación, no es un video real. Ese procedimiento que acabamos de ver, que acabamos de presenciar ahí, que le hicieron al señor, era porque él tenía un derrame pleural. Cuando hay un derrame pleural y evaluamos qué tipo de líquido es, uno determina si es una infección, si es un cáncer. Hay gente que tiene, por ejemplo, edema en todos lados, edema pleural, pueden tener edema en el abdomen, ascitis, por eso yo tuve que hacer la paracentesis, y edema de los miembros inferiores. Entonces, ese líquido que ustedes vieron ahí también puede ser, o pudo haber sido el líquido por edema pleural, por falla cardíaca.
Cuando ustedes buscan las causas por las que las cavidades corporales se pueden llenar de líquido, van a ver que son bastantes. Pero en el corazón esto es otro cuento. Ustedes vieron que ese procedimiento, el médico estaba apurado, apoyando, rápido, mija, apúrese, mándeme. ¿Lo vieron apurado? No. Se tomó su tiempo, todo con calma, tranquilo, el señor estaba ahí, probablemente echó un sueño, porque ese procedimiento es un procedimiento en cama, se hace ahí mismo en la cama del paciente o se mete en un consultorio, no es en un quirófano ni nada, vieron que el paciente estaba despierto todo el tiempo y luego ya se le coloca su puntito, se le deja su catéter, se le pone su venda y listo. Pero con el corazón no hacemos eso. El corazón generalmente cuando hay que realizarle el mismo procedimiento al pericardio, esta capa que ven aquí es el pericardio, estamos ante un cuadro de vida o muerte. Es muy probable que sea un cuadro de urgencia, un problema de una situación que está comprometiendo la estabilidad hemodinámica del paciente. Este procedimiento de la pericardiocentesis, la palabra clave es centesis, es introducir una aguja y sacar líquido, esta vez del pericardio. La que vieron antes era toracocentesis para una efusión pleural. Hay veces en que esto se tiene que hacer de urgencia y en este caso, aquí se presenta un caso, por cierto, un paréntesis, los videos que yo les presento y el material, no sé si ustedes se han fijado, que todos tienen sello de instituciones, ya sea universidades o hospitales. Traten de hacer lo mismo ustedes también. Cuando están estudiando de videos, verifiquen que hay una institución que avala el video, porque de esa manera van a estudiar cosas que realmente tienen validez. Y puede que no sean las cosas igual en Panamá, pero para parámetros de ese país son correctas. Aquí viene el asunto con las costillas. Esta punción no se hace, como vieron en antes la de la pleura, se hace en la parte anterior, en la región del ángulo sifo-esternal, en esta parte, o externo costal izquierdo. Este ángulo me da el acceso a la cavidad pericárdica donde yo tengo algo que quiero retirar. Esa condición que estamos viendo ahí se llama taponamiento cardíaco. Aquí están haciendo la simulación de la maniobra de resucitación cardíaca que harán ustedes en algún momento. Pero ¿por qué se está haciendo este procedimiento? Porque el corazón está siendo comprimido por algo que no lo deja dilatarse y llenarse completamente. Es un procedimiento que se hace en urgencia porque esta condición en particular que se llama taponamiento cardíaco puede comprometer la vida en cuestión de muy pocos minutos. El taponamiento ocurre cuando una arteria, un vaso sanguíneo se lesiona y la cavidad pericárdica se llena, en muchos casos se llena de sangre, pero también puede ser por un derrame pericárdico masivo, en donde el líquido no es sangre, pero es un líquido igual que el que vieron en antes y le está presionando las paredes al corazón. No es lo mismo que usted tenga un pulmón presionado que usted tenga el corazón presionado. Cuando se ausculta al paciente, los ruidos se oyen como apagados, obviamente porque están amortiguados por el líquido. Entonces también hay cambios en la presión arterial, eso sí es un ecocardiograma. Hay cambios en la presión arterial, puede haber cambios en el ritmo cardíaco, no necesariamente, pero sí hay una alteración de la presión porque el corazón no tiene la capacidad de bombear correctamente. Entonces la persona está chocada, puede estar con un shock hipovolémico, un shock cardiogénico. Y cuando se hace el examen sospechando un taponamiento, en el examen con el aparato de ultrasonido se observa que hay líquido o sangre alrededor del corazón. Eso pasa mucho en trauma, por ejemplo, esas heridas que ustedes oyen de gente que le metieron un balazo o le metieron un cuchillo, muchas veces ocurre taponamiento. Entonces, lo que ocurre en la mayoría de los casos es que hay que entrar con lo mismo que ustedes vieron ahí, una aguja para poder entrar a la cavidad y sacar lo que está comprimiendo el corazón. También se usan jeringas y se usa una llave de paso precisamente para sacar la muestra y luego colocarla en otro envase. Vamos a la parte anatómica, que es la que nos interesa. Entramos en esa región del ángulo sifoesternal izquierdo, se extrae, en este caso resulta que el líquido que está comprimiendo el corazón es sangre, puede ser otra cosa, pero en este caso es sangre.
la aguja está entrando a nivel de el ápice de, bueno, la porción del ángulo inferior del pericardio, cercano al ápice del corazón, pero sin tocarlo. O sea, lo que interesa en verdad es que esos límites esquelotópicos evitan que lesionemos el corazón propiamente dicho. Ese procedimiento sí se hace de urgencia, o sea, se hace sin perder tiempo. Se ubica la apófisis sifoide del esternón, ahorita se las voy a mostrar, y en el lado izquierdo se entra con una angulación de 45 grados para extraer el líquido. Es una condición de vida o muerte, entonces hay que apurarse. Pero, anatomía. Para eso sirve la anatomía, muchachos. Siempre nos guiamos por límites esquelotópicos, referencias óseas. Hasta para escuchar el corazón usted necesita conocer anatomía. Usted no va a poner el estetoscopio a lo loco así buscando dónde suena, ¿no? Hay puntos de auscultación guiados también por las costillas. Esto sí lo di un par de veces, pero con mal resultado porque el paciente ya, o sea, iba a fallecer igual, o sea, ya estaba demasiado chocado. Entonces, diga. Cuando los pacientes están así, que ya están, o sea, muy mal, ahí es donde dejan a los estudiantes practicar. No, para nada. Yo tuve suerte que a mí, no, doctor, no se preocupe por esto, usted va a tener muchas chances de aprender. La metodología sigue siendo, usted primero mira, luego ayuda y luego hace. Y siempre hay alguien que te va a supervisar, ¿no? Por ejemplo, yo una vez, lo que yo odiaba en el mundo era tomar puntos. Y hasta el sol de hoy nunca me gustó. O sea, esa vaina está cosiendo gente, Dios mío. Hay gente que le encanta eso. ¡Ay, suturas! No, hombre. Porque no era, o sea, no me gustaba. Entonces, primero a ti te enseñan el procedimiento. Por ejemplo, aquí estamos viendo. Nosotros tenemos un hospital simulado carísimo que lo pagan con la plata de ustedes, así que insistan que debemos ir a la universidad. En el simulado, ustedes reciben algo que la Universidad de Panamá no recibe. Experiencias de simulación, que son buenísimas. En la universidad tenemos un simulador de parto. ¿Tú sabes cuál fue la primera vez que yo simulé atender un parto? En un parto. Y estaba así. Entonces, es el protocolo, ya vamos a la esternotomía y listo. El protocolo es, primero tú observas, aprendes los principios. A ti no te vas a tener un parto si no te tragas la mitad del Williams antes de, el libro, antes de ir a la sala de partos. Pero tú observas, estudias, tú recuerdas lo que te enseñó tu pinche profesora de anatomía, que dónde están los espacios intercostales, que por qué se entra encima de la costilla, no debajo de la costilla. Aprendes por qué tienes que buscar la línea axilar media, o sea, lo que siempre se ha convertido en la guía primero, tú lo ves como lo hacen en el hospital. La trastada es que hay gente que hace las cosas mal, y ustedes van a ver muchos de esos chambones, y yo no puedo hacer nada al respecto porque es así, o sea, hay gente que hace las cosas bien, y hay gente que hace las cosas mal. Entonces, tú aprendes generalmente por suerte de alguien que haga las cosas bien. Luego tú ayudas a la persona, por ejemplo, si es este procedimiento, tú ayudas cuando el médico está haciendo el procedimiento y tú le giras a la llavecita y él te sigue diciendo qué estamos haciendo y te pregunta, ¿por qué entramos por este ángulo? Entonces tú le das toda la cantaleta sabiendo que tú estudiaste. Pero hay un momento en el que tú tienes que hacerlo. Y no necesariamente es con pacientes complicados, para nada. O sea, la gracia es que aprendas con gente que esté bien. La paracentesis, cuando yo la hice, yo tenía miedo, pero yo me sentía confiada que el médico que estaba al lado mío me estaba dando las instrucciones y me dijo, doctora, usted sabe hacer esto. Ahora hágalo. El libro no es suficiente. Hágalo. Y efectivamente, el libro no es suficiente. Cuando tú ya te lanzas y finalmente haces lo que tienes que hacer sabiendo que ya tú estudiaste, no que lo estás haciendo a lo malita sea, la siguiente vez ya tienes la primera.
Y así, o sea, no hay otra escapatoria, es así como se aprende. Pero en las experiencias de simulación sí les digo que en nuestra universidad no le estoy haciendo cuña a nadie porque me estén pagando por hacer cuña, nada de eso. El laboratorio simulado cuando ustedes roten clínica es muy bueno para familiarizarse, vamos a ver la esternotomía, para familiarizarse con los procedimientos que eventualmente tendrán que hacer en el ser humano real. Nunca tengan temor de hacer las cosas que les permitan hacer. Eventualmente ustedes tienen que poner un catéter urinario. La idea es saber lo que están haciendo. Porque si tú no pides ayuda, si tú no pides supervisión, si no te supervisan, puedes hacerle daño al paciente, ¿no? Entonces, eso en el entorno público. Cuando haya un paro cardíaco, no huyan, métanse ahí en la fila para que presten sus músculos. La maniobra de resucitación, compresiones cardíacas, siempre hay una fila, doctores, estudiantes, porque el doctor se cansa, tú estás fresco y tú le das. Digo, no es así, es con todo el peso del cuerpo, pero tú estás aportando porque tú estás como parte del staff cuando eres estudiante. No te toca mucha responsabilidad, pero sí te toca participar, porque si no, ¿cómo vas a hacer cuando te toque solo? Entonces, eso tiene una escalada, no crean que los van a dejar solitos ahí, dice que bueno, ya ustedes estudiaron cómo se hace la toracocentesis, vaya, no, así no es. Y puede que veas muchas, y después de la número 100, donde tú veas, ya tú estás, dices, déjeme hacerlo a mí, ya yo me lo sé, déjeme hacerlo a mí. Y el día que te lo permitan hacer, pues, increíble. Ok, la esternotomía, ustedes conocen la cirugía de corazón abierto, ¿verdad? Ahí está la esternotomía. ¿Lo vieron? ¿Se lo perdieron? Estamos entrando en la caja torácica, abriendo la piel, y luego esa máquina que vieron ahí, que es el esternótomo, o el osteótomo, ahí está. ¿Por qué abrimos el esternón? ¿Para qué? Para poder llegar al corazón. Para poder llegar al corazón. Pero ¿por qué hay que partir el esternón? ¿No podríamos partir otra cosa? Profe, si se parten las costillas, ¿no hay riesgo de algo con los pulmones? Por supuesto, gracias. Entonces, esto sigue siendo, miren lo abierta que está la caja torácica. No es solamente la esternotomía, es que se abre la caja torácica y se separa y luego se vuelve a unir. Es correcto. Ese procedimiento, wow, es traumático. Mi mejor amigo de la universidad es cirujano cardiovascular, es un cirujano muy exitoso. Estoy pensando en invitarlo a Morfo2 para que converse con ustedes en una de las clases. Pero es un procedimiento que la persona se siente como que hubiera sobrevivido a un accidente gravísimo. O sea, es traumático. Pero sigue siendo necesario, por ejemplo, para los trasplantes de corazón, para la colocación de bypass coronario, aunque hay procedimientos que antes se hacían solamente con esternotomía, que ahora se hacen a través de cateterismo. Y eso es mejor, porque así no tienes que abrir el tórax. Pero ese hueso esternón en particular, pues, es el que normalmente se abre para poder entrar a la cavidad torácica y realizar estos procedimientos. Ok, esto me está mareando. Bueno, sí, nada más quería que vieran la esternotomía, porque la semana vamos a estar estudiando el tórax, y los huesos que faltan, el esternón y las costillas, pues son bastante fáciles de estudiar, pero lo que quiero que asimilen es la importancia de eso, pues, o sea, la anatomía de la caja torácica protege los órganos vitales, pero también son sitios de referencia para distintos procedimientos. Casi siempre lo que se maneja a nivel de costilla en trauma es eso que vieron, las fracturas, pero las fracturas son lesiones que en verdad, incluso cuando ya tú dices, hay una fractura de costilla, no les haces gran cosa, porque la costilla, si ella no se mueve de ahí, no te está perforando nada, ni lesionando vasos sanguíneos, ni pleura, ni nada, ni vaso, ni hígado, ella va a curar. Así que le hacemos manejo conservador. En el caso del esternón, habrán adivinado que es difícil que este hueso se fracture regularmente. Se fractura por lo general si tienes un trauma directo cerrado hacia el tórax o en reanimación cardíaca. Puede ocurrir que en el masaje cardíaco se fracture por accidente de la costilla o el esternón, pero hay que seguir, porque lo que importa en verdad es mantener el corazón bombeando.
Ya después arreglamos el problema. Y en el caso de las costillas también hay otra cosa importante, y es que esas articulaciones se mueven cuando respiramos. Entonces sí pasa que en una fractura uno se puede dar cuenta cuando toma aire, pero no necesariamente. Porque si tuviste un golpe y ese golpe te duele, tú crees que es el golpe, no que es la fractura. Entonces, bueno, con respecto al examen, una cosa final. Este es un primer examen, a mí me toca el segundo. Por favor, métanle ganas a este primero porque no les voy a mentir. Ese segundo examen está largo porque es mucho material. Sin embargo, yo, así como les puse o les especifiqué el temario del primer examen, el segundo es casi todo mío, creo. Creo que esto es musculoesquelético, todo menos cráneo, ¿no? Entonces, a lo largo de la semana vamos a estar viendo la parte que falta, que son los músculos del miembro inferior. Vamos a hacer lo de las charlas. Y el quiz que yo subí, que tiene un error, sí es verdad, doctores, tiene un error. Ese quiz no es sumativo. Ese quiz lo vamos a dejar de práctica y el sumativo yo se los pongo en la semana. Entonces, suerte a todos en el parcial. Pórtense bien. Igualmente, profe.